¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para mostrarles estos destornilladores, obviamente, de la marca DPH. Pero bueno, quería que vean esta línea en particular, dado que para mí es la época que alcanzó la perfección DPH. Si bien siempre fueron unidades espectaculares, pero bueno, créanme que acá con su varilla pasante, su, su varilla compuesta por acero cromo vanadio al molibdeno y con su mango bastante anatómico para lo que era en aquella época. La verdad, muy buen destornillador con su color amarillo ámbar. Bueno, acá tengo algunos de los modelos que tengo algunos verdaderamente largos y gruesos, dado que esta marca se caracterizaba por hacer destornilladores muy chiquitos a destornilladores muy grandes. Obviamente tengo muchas unidades, pero bueno, completar los juegos, dado que es complicado, ya hay algunas unidades, algunas medidas que por ahí no se consiguen, pero bueno, siempre me doy a la tarea de conseguir a través de alguna ferretería que por ahí hayan quedado olvidados, alguno que otro, y bueno, voy completando los juegos. Como dije, tengo 2 o 3 juegos, 2 o 3 líneas que vuelvo a repetir, si bien siempre para mí fueron lo mejor en lo suyo, en lo que era destornilladores. Está bien, estará el amigo que me dirá, Tano, los Baco Verde supieron dar batalla. Sí, pero no olvidemos que cuando Baco quiso lograr un destornillador de excelencia y prácticamente infalible, buscó asociarse con DPH y yo lo tengo dando vueltas y prometo mostrarlos. Es un destornillador reversible, mango DPH, varilla Baco. DPH, Di Paolo Hermanos, ha fabricado destornilladores para marcas muy reconocidas, de las cuales también tengo unidades y de las cuales también soy fanático. Por ejemplo, Ultimec, Inafor y un par más que estoy buscando información para los videos definitivos. Pero cada marca que quería lograr tener una muy buena unidad en cuanto a destornilladores, hacían las gestiones y DPH se los fabricaba con su nombre. Quizás en algunos modelos, en algunas circunstancias o para algunas marcas, la varilla no era pasante. Alcanzaba, no llegaba prácticamente a la mitad del mango, lo que digamos entraba dentro del acetato, el largo de la varilla. O sea, quedaban un poquito más débiles que su verdadero origen, que eran estos, los de varilla pasante con la varilla en acero espectacular, como ya he mencionado. Después comenzaron a venir en un acetato más claro. Anteriormente a esto también venían en un acetato más claro, un amarillo más claro. Y después, ya posteriormente, para su final de producción, habían implementado lo que era el PVC amarillo. Atravesaron distintos modelos, por ejemplo los destornilladores en T, por ejemplo los destornilladores, los que yo llamo topollillo, dado que eran redondos. Hay videos en el canal de esa línea. Había unos con un mango muy finito, cilíndrico y largo, que no los tengo acá sencillamente porque la idea no era hacer un video definitivo de la marca. Era la idea mostrar, dado que estoy acomodando un poco el banco, y bueno, me encontré con estas unidades, con unas unidades, y dije, tengo que contarle a los muchachos, un rato antes de la charlita, mis preferencias con estos destornilladores, que ya todos la saben, obviamente. Pero bueno, quería mostrárselos como para pasarlos en limpio. Había Phillips, si bien estas puntas no coinciden perfectamente con lo que es la tornillería de hoy, porque bueno,
han cambiado sus ángulos, ha habido algunos cambios. De hecho, en la época de estos destornilladores, los fabricantes ponían cabeza Phillips donde uno no quería que meta mano. O sea, era prácticamente, no les digo que una herramienta especial, pero era de cierta complejidad. Quizás algunos mecánicos, en ellos me incluyo, cuando no tenía la posibilidad de tener algún Phillips con los destornilladores planos más chiquitos, nos dábamos a la tarea de sacar, de tratar de aflojar los Phillips. El mango, para que tengan una idea de cuál les estoy hablando, era exactamente este, pero en color o acrílico o amarillo, acorde a su época. Esto es un destornillador, pseudo destornillador delgado, de los cuales ya hablaré en algún momento, pero quiero que sepan que DPH también confeccionó destornilladores para delgado, con una calidad excelente, la verdad que admirable. Así que bueno, aprovecho y saludo a mi querido amigo Adriano, que no lo mencioné en las charlitas, dado que bueno, a veces uno en la vorágine de lo que está narrando, de lo que está contando, se olvida de algunos detalles, porque por ahí uno se focaliza en algunos comentarios y bueno. El amigo Adriano ha comentado, ha participado en cada uno de los videos que vengo haciendo y la verdad que con bastante aceptación, y cuando algo no le gustó o consideró que algo estaba mal, lo hacía saber en forma inmediata con mucho respeto. Lo mismo que el querido Tito, que el querido Cobursa, que el querido Miguel, mi querido amigo Miguel, bueno, entre tantos otros que por ahí ahora estoy siendo ingrato con Roberto, con Juanqui, con Juanpi. En fin, un grupo de amigos que surge una pregunta, se responden entre ellos, yo leo los comentarios y créanme que no tengo demasiado para decirles, dado que se están respondiendo la posta. Así que bueno, en eso ténganme paciencia también, que voy a estar respondiendo algunos comentarios, dado que estoy un poco atrasado. Pero bueno, volviendo al tema de destornilladores, los amigos, los memoriosos, entre ellos los que nombré, mi querido Adriano, mi querido Miguel, recordarán cuando comenté, y esta anécdota es verídica, usar estos destornilladores a modo corta hierro, o corta fierro o corta frío. Pero no pegándole un golpecito para que afloje una arandela de seguridad. Los he visto, aunque no lo crean, usándolos a modo de cortafierro para hacer una canaleta. La verdad, me dolía el alma. Y bueno, cuando el, llamémosle, ser humano se dignó a dejarlo a un costado, inmediatamente hice una toma de contacto con el destornillador y lo vi que estaba caliente en su varilla, caliente en su mango, después de haber recibido terrible paliza por una masa, y créanme que lo único que logró fue marcarlo. El destornillador de ese hombre no se rajó, no se rompió. La verdad, muy poco amor a las herramientas, esa persona. Cosas de esas en mis herramientas no van a notar nunca, dado que no les pego a los destornilladores, pueden observar cualquiera. No me veo haciéndolo. Otra de las historias reales que vi en el taller de un amigo, con un destornillador de PH, pero de generación un poquito más nueva, pero igualmente un DPH o un destornillador. Lo veo al empleado de mi amigo bajando el amortiguador de una moto a los martillazos con un destornillador de estos. A lo cual le grito, ¿qué haces? Y él se da vuelta, cesa en su tarea y me dice, estoy bajando el amortiguador para que esté un poquito más blando. Le digo, eso ya lo interpreto, lo que pasa es que lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque estás agarrando a martillazos a un destornillador, cuando debajo del banco del taller de mi amigo
tenés cortafierros y bulones de todas las medidas. ¿Qué te quiero decir con lo de que hay bulones? Que si no está el de la medida, te das a la tarea de fabricar la herramienta y poder bajar tranquilamente sin agarrar a golpes nada, dado que es un sacrilegio lo que estás haciendo con un destornillador casi tan hermoso como este. Y segundo, que si por esas cosas llegara a venir el cliente y ve que estás agarrando la moto a martillazos, no sería una buena imagen para el taller de mi querido amigo Hito. Así que bueno, nada. El muchacho cesó en su tarea, dado que bueno, lo que decía es que faltaba la llave de garra para manipular ese tipo de tuercas. Así que bueno, nada, le dije que desista de la tarea bajo mi responsabilidad hasta que llegue el responsable del taller. Y después yo me hacía cargo si pasaba algo. A lo cual él, sin ningún problema, dejó de hacer su tarea a los martillazos con el destornillador. Y cuando vino, le preguntó qué había pasado. Yo ya me había ido porque no tenía más tiempo. Bueno, le dijo que el salame, por no decir otra cosa, del Tano, le prohibió que agarre los destornilladores a martillazos y que la próxima vez se iba a dar a la tarea de hacerme pollo. A lo que bueno, mi amigo le respondió: tené mucho cuidado, porque mirá que quizás el que termina haciendo pollo sos vos, con el Tano nunca se sabe, y tenele un poco más de respeto a ese hombre, dado que a tu edad ya tenía 2 talleres. Así que bueno, resumiendo, más allá de inflar mi ego, como debe estar pensando el amigo Franco, nada, lo que logré, además de inflar mi ego, es que cuando voy al taller, este querido empleado no me haga mate, no me convide mate en caso que estén tomando, en caso que haya comprado masitas, no me convida, pero bueno, yo le salvé la vida a un destornillador DPH. La verdad, como dije, DPH ha fabricado, resumiendo un poco, porque dije que el video iba a ser cortito, ha fabricado excelentes unidades a lo largo de prácticamente 50 años para distintas marcas, como dije, entre ellas Baco. Cuando Baco quiso la perfección, pidió un destornillador Mango DPH, varilla Baco, creo que para figurar, porque el acero que manejaba DPH en ese momento era superior al de Baco. Así que bueno, gente, como digo siempre, acá no hay libretos, los videos salen espontáneamente, ustedes hacen la pregunta, yo la respondo, o bueno, por ahí se pueden hablar entre ustedes, entre la comunidad, sin ningún problema, sin ningún tipo de censura. Acá cualquiera puede opinar dentro del marco del respeto. No he bloqueado a nadie, pero créanme que a veces hay alguno que otro que vale la pena bloquearlo y sacarlo. Apareció un muchacho, no sé, bueno, se acordarán los amigos que siguen el canal, como no. Yo tengo la Zanela RX, que por cierto la tengo bastante sucia e impresentable, la tengo que lavar, pero bueno, estos días estuvo yendo de un lado para el otro. Dado que me encariñé para hacer las tareas cotidianas, es una moto relativamente chica, es una moto chica, estar acostumbrado a andar en 400, 750, quizás alguna vez en 900, bueno, andar en lo que es una 150 es chica, pero las herramientas van perfecto, yo viajo cómodo alrededor del tráfico, y bueno, nada, ustedes saben que la tengo desde los 45 kilómetros, que fue una moto que le compré a un jubilado luego de fallecer. Estuvo de adorno en un comedor durante 15 años, es modelo 2008, yo la adquirí en el 22, estuvo un tiempito parada y se podría decir que la suma de estar parada en lo del jubilado y hasta que salieron los papeles dio 15 años, sin mentir. Yo la agarré con 45 kilómetros y se ve que este muchacho vio algún video suelto sin saber de la historia
y se dio a la tarea de comentar: ¿qué te pensás? Que eso tiene 4.000 kilómetros, eso está hecho pelota, eso es una porquería. Bueno, traté de explicarle por las buenas que el que estaba equivocado era él, que la historia era verídica, que esto y que lo otro. Le propuse que venga a mi taller, siempre y cuando sepa desarmar y armar una moto, y que la desarme y observe el desgaste en los distintos componentes, a ver si corresponde a una moto que en este momento tiene 6.600 kilómetros. De hecho, tengo que hacer el video de los 6.000, que todavía no lo hice. Creo que la voy a dejar para los 7.000 y de paso le cambio el aceite. Pero bueno, tengo que pegar una lavada que está bastante fea. Lo único que por ahí no me gusta de la terminación de la moto, de esos momentos. Yo siempre digo que si Juan Zanella hubiese visto lo que hicieron con su nombre, se muere. Porque bueno, los que estamos acostumbrados a la calidad de Zanella era como hablar de DPH. No había error, no se rompían, no, era algo perfecto. Esto es algo que se llama Zanella, como se podría haber llamado Gilera o Motomel. Depende de quién ponga un poquito más de plata, le dan alguna terminación un poquito más lógica. Pero bueno, lo que no me gustó, que por ahí la rueda trasera vino con un dibujo, la rueda delantera vino con otro. Detalles de armado que quizás ante la ansiedad del titular anterior por tenerla, se la armaron rápidamente y se la entregaron, dado que no le pidieron ni siquiera que salga patentada la moto. O sea, lo vieron mayor, habrá dicho: este hombre llega a su casa, la guarda, o no sé cómo habrá sido en aquel momento. Yo también he comprado motos 0 kilómetros y me he ido del concesionario con la moto andando. Lo que pasa es que bueno, todos esos detalles uno los veía antes de que se la entregue. No me llevo la moto si las ruedas tienen un dibujo distinto atrás que adelante. O si no, dame una explicación lógica de por qué esa resolución o por qué motivo puede estar pasando esto. Yo creo que se quedaron sin stock y bueno, la armaron con lo que había. Pero bueno, nada. Tipos así son los que por ahí a veces fastidian. Nada, no pasa nada. Pero quería comentarles, esto viene a raíz de que acá pueden comentar cualquier cosa, lo que quieran dentro del marco del respeto. Ya voy a hacer un video definitivo. De hecho hay videos de DPH en el canal, pero voy a hacer un video definitivo. Obviamente este elenco se agranda para más grande, para más chico, para más largo, para más corto. Y voy a incorporar las distintas líneas. Los acetatos más claros, los de acrílico amarillo, una distinta gama como para hacer un video definitivo. Bueno, les dejo un saludo, nos vemos en otra charlita. Esta no es la charlita, pero nos vemos en la charlita de Siciliano en su taller. El saludo a los amigos Juanpi, Juanqui, Cobursa, Miguel, mi querido Miguel, Roberto, Adrián, Eduardo, Edgardo, Pablo y el amigo DJ Cato. Saludos.